Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por informarse con nosotros y este resumen de las últimas 24 horas. Iniciamos de inmediato con la información y es que durante el Consejo de Gobierno de este miércoles el presidente de la República firmó varios decretos que asegura son de mucha importancia para el futuro del país. Firmó una directriz para la simplificación de trámites que beneficiará a las empresas y otro con respecto a la importación de los medicamentos. Este miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, firmó varios decretos de los que ya venía hablando desde hace varios días. El primero de estos fue el 10.271 acerca de la reforma a la Ley General de Aduanas. El presidente aseguró que esto provocará una facilitación del comercio y ayudará a las empresas simplificando y reduciendo trámites. A mí me llena de enorme satisfacción que hoy firmemos esta ley, porque cuando yo fui ministro de Hacienda y destituí al antiguo director general de aduanas, le pedí a don Gerardo Bolaños, por ahí del año 2020, don Gerardo, ya es hora de que modernicemos la ley de aduanas en Costa Rica con dos objetivos. Primero, facilitar el comercio, reducirle a los empresarios la enorme cantidad de papeleo y vueltas y cosas que tenían que hacer en la importación y exportación en Costa Rica a través de las aduanas. Y segundo, reducir lo que los costarricenses saben que todavía lamentablemente pasa ahí. Otro de los decretos firmados fue el de la homologación de requisitos para la importación de medicamentos. Este es de mucha ayuda, ya que para poder conseguir un registro se tardaba hasta un año, pero a partir de ahora se tardará solamente un mes. Esto quita restricciones, elimina competencias desleales y elimina monopolios. Este gobierno decidió, es decir, la señora ministra y yo, que si alguien en Europa o en Japón o en los Estados Unidos de América puede tomarse una pastilla porque esa pastilla fue comprobada por los laboratorios multimillonarios de protección a la salud pública de esos países, de ahí, como diría la gente de Costa Rica, de ahí se la puede tomar también en Costa Rica, de manera automática, y no le corresponde a un grupo de personas decir, no se la registro. El presidente aseguró que se quiere aplicar lo que llaman importación paralela para evitar que se den monopolios en el país. Luego de las últimas declaraciones del presidente de la República, los analistas creen que Chávez debe ser más mesurado. Los expertos en temas políticos aseguran que el presidente suena como si estuviera todavía en campaña política. El presidente de la República visitó la Corte Plena este lunes y emitió algunas palabras que dejaron ver su descontento en algunos puntos. El primero de estos fue cuando hizo referencia al aumento del presupuesto del Poder Judicial y los pocos resultados que dan a la ciudadanía. También dejó ver el malestar que tiene el presidente con respecto a las denuncias que hay en su contra. Chávez dijo a los magistrados que ni el Poder Judicial, ni los magistrados, ni la Fiscalía deben prestarse para intereses canallas y que es momento de parar las demandas absurdas. Según los analistas, la falta de experiencia del aparato político de Chávez ha provocado que actúe de una manera más parecida a la de un gerente y no a la de un presidente. Pareciera interpretarse de las declaraciones del presidente, tanto en la relación con la prensa como con otros poderes del Estado, es que él no admite críticas, que él tiene la verdad y la razón. Y esto es algo que se viene observando en muchos gobernantes en América Latina, que consideran que el ser presidentes de la República los convierte en una autoridad que está por encima del resto de los poderes.
En la última aparición en público del presidente no se le vio muy contento cuando le hablaron de la denuncia en su contra y comentó que cuando tengan documentos que él haya firmado y que comprueben esta denuncia, él dará declaraciones a la prensa. La forma de comunicar es de vital importancia debido a que el presidente de la República siempre debe de mantener la compostura. Los analistas creen que al presidente Rodrigo Chávez se le ha hecho difícil salir de la postura que tuvo cuando estuvo en campaña política. El presidente Chávez pareciera que todavía está en campaña electoral y no es así. Hoy es el presidente de la República y tiene que tener el estatus propio del presidente de la República en el uso del lenguaje. Podrían decir que no es relevante el lenguaje, pero en términos de comunicación, el mensaje es tan importante como la intención de ese mensaje. Habrá que ver si conforme pasan los días el presidente varía un poco su forma de gobernar o si por el contrario continúa muy fiel a su estilo. Los conductores están cansados y molestos por el constante aumento en los precios de los combustibles. Isaac Lampe es un conductor de plataforma digital, pero además es uno de los conductores que muestran su molestia y angustia ante el constante aumento en el precio de los combustibles. Asegura que de enero a la fecha su vida cambió por el elevado costo de los precios de los combustibles que impacta severamente en su economía y en su vida en general. Yo trabajo con el vehículo, ¿verdad? En enero yo podía trabajar durante todo un día con 16.000 colones, ¿verdad? Pero trabajando todo el día. En la actualidad puedo gastar hasta 26, 28.000 colones en un día y de verdad que ha sido bastante impactante el golpe. Este problema podría tener un nuevo impacto en su vida y es que está valorando dejar de ofrecer el servicio y buscar otro empleo. Mira, realmente ya no está dándolo para cubrir todas las necesidades. De hecho, estoy ya pensando en regresar ese vehículo que yo cargo. No, porque no me está dando, prefiero ver otras opciones. Marco Vinicio nos cuenta también su historia. Él tiene una buseta de estudiantes y ahora paga más de 60.000 colones para llenar el tanque, mientras que en enero pagaba 37.000 colones. La buseta yo la llenaba con 35.000 colones, ahora son 66.000 colones lo que tengo que echar de diésel. Entonces es exagerado, es exagerado el montón de combustible que ha aumentado, ¿ah? También tuvo que tomar medidas, como por ejemplo buscar dónde guarda la buseta en el lapso entre la entrada y la salida de clases, porque regresarla a la casa le genera un elevado costo. Y antes yo a los muchachos del colegio allá por el Saprissa, a traerlos aquí a Santana, la buseta me la llevaba para Cartago. Entonces la medida que tuve que hacer fue buscarme algo en Santana para dejar la buseta en Santana, pero igual tengo que ver cómo hago yo para trasladar al muchacho que me maneja la buseta. Si él me pone el carro, igual tengo que pagarle la gasolina. Entonces no por ningún lado veo el ahorro. Y es que de enero a junio el precio de los combustibles aumentó en promedio 200 colones. Veamos la siguiente pantalla en la variación en los precios del combustible durante este año. En enero el diésel costaba 668 colones el litro. Para junio se mantiene en 910 el litro, un aumento de 242 colones entre enero y junio. La gasolina Plus 91 costaba en enero 744 colones. En el último ajuste de junio se mantienen 1.022 colones el litro. Esto representa un aumento de 278 colones de enero a junio. Y en el caso de la gasolina Super, en enero costaba 760 colones el litro. Para el último ajuste en junio se mantienen 1.060 colones el litro, es decir, un incremento de 300 colones entre enero y junio de este año. No, imagínense, es increíble, la verdad que ahora uno tiene que ingeniárselas ahí como con una moto. El carro hay que dejarlo en la casa y sacar la moto. A veces yo creo que vamos a llegar a dejar la moto y sacar un caballo o andar a pie o en bicicleta, pero sí, no, está demasiado increíble, está demasiado increíble.
El problema más grande es que casi vamos como 50% le queda a uno y 50% se va en gasolina. Entonces es muy duro, más el resto de las cosas que hay que comprar, llantas, el mantenimiento del carro, o sea, queda, pero queda muy poco, ya no es igual que antes. Las personas esperan que pronto se dé una disminución en el precio de los hidrocarburos. El gobierno presentó una nueva versión del texto sustitutivo al proyecto de jornadas excepcionales en el que se estipula la forma de pago, así como los requisitos y excepciones para cumplir con esta modalidad. El proyecto reforma 5 artículos del Código de Trabajo y agrega otros 2, esto con el fin de implementar las jornadas 4x3. En esta última versión de texto se incluyeron los requisitos para optar por ese tipo de jornadas. Por ejemplo, presentar ante el Ministerio de Trabajo un registro de la persona solicitante, del perfil ocupacional y la actividad específica que realizará, así como el cumplimiento de las condiciones básicas de salud ocupacional. La forma de pago, el pago de horas extras y el fortalecimiento de la red de cuidado son parte de las preocupaciones de las y los diputados ante este nuevo texto. No hay ningún mecanismo que asegure un fortalecimiento de la red de cuidado, únicamente un deseo, una promesa de que se fortalecerá sin mecanismos concretos que vayan a generar ese fortalecimiento para asegurar que no hayan personas trabajadoras que se vean expulsadas del mercado laboral por no tener posibilidades de asegurar el cuidado de sus hijos e hijas. Además, siguen quedando graves problemas en cuanto al acceso a alimentación, al transporte de las personas trabajadoras, pero hay un problema fundamental. Y es que este texto no viene a asegurar de ninguna forma que a las personas trabajadoras se les vayan a pagar como corresponde sus horas extra después de trabajar la 8ª hora. El texto no asegura que a las personas trabajadoras se les vaya a reconocer ese 50% extra por hora que corresponde según nuestra legislación cuando usted trabaja más allá de la jornada ordinaria. La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, espera que con esta nueva versión el proyecto avance pronto en la Asamblea Legislativa. La idea es que el texto camine. Sé que los jefes de fracción, como bien dije anteriormente, hasta el 4 de julio habían pospuesto la discusión de este proyecto. Eso no impide que el proyecto vaya avanzando. Tenemos una reunión también con Liberación Nacional pactada para el 30 de junio para ver algunos ajustes adicionales al texto que ellos quisieran comentarnos con respecto a las reuniones que han tenido. Pero bueno, la idea es que podamos obtener ya una respuesta de parte de todas las fracciones lo antes posible, ojalá antes del mismo 4 de julio. Los diputados ahora se dedicarán a estudiar el texto para retomar su discusión en el plenario legislativo el próximo 4 de julio. La fracción Unidad se encuentra muy preocupada por el estado actual de nuestras carreteras. Es por eso que en la Comisión de Infraestructura estamos presentando una moción para llamar en audiencia al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes para que nos venga a contar cuál es el plan que tiene el Poder Ejecutivo para atender las principales rutas de este país que están en pésimas condiciones, como la ruta de Nosara, la ruta 27, la ruta 32, la carretera Cartago y la Bernardo Soto. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana quiere llamar a cuentas al ministro de Transportes, Luis Amador, para que brinde explicaciones por el deterioro de las carreteras. La bancada quiere conocer cuál es el plan para intervenir rutas como la 32 entre San José y Limón, la ruta 27, San José y Caldera, la autopista Bernardo Soto y la ruta 160 entre Garza y Nosara, así como la autopista General Cañas, entre otras. Para esto presentarán una moción ante la Comisión Especial de Infraestructura en la que solicitarán la comparecencia del ministro. Este órgano legislativo empezará a sesionar a partir del próximo 27 de junio. Es la segunda vez que tenemos la ausencia del señor ministro a las convocatorias que hemos hecho en la Comisión de Asuntos Hacendarios, lo que parece que es bastante grave porque no solamente implica un costo alto para la Asamblea Legislativa, como lo han dicho los compañeros, sino que también estamos hablando de temas de gran trascendencia para el país que requieren discusión, que le concedimos el espacio de tiempo suficiente para que nos aclararan las dudas. Pero el señor ministro simplemente no llegó a la audiencia. Nos parece muy grave esta situación. Las audiencias que se solicitan desde la Asamblea Legislativa no son una especie de solicitud de un favor a los ministros. Son audiencias absolutamente necesarias para recibir información, para realizar consultas, en este caso sobre la liquidación del presupuesto, pero el señor ministro, sin una justificación suficiente, decidió nada más ausentarse.
realizamos un reclamo fuerte, todas las personas miembros de la comisión, y creemos que no puede repetirse esta situación en adelante. Es de suma importancia que el señor ministro se apersone y rinda cuentas a los diputados. El costo que esto implica para esta Asamblea Legislativa, no solo en el personal administrativo, sino en el tiempo importante de las y los diputados, refleja que no existe un interés de parte del Ministerio de Hacienda en venir y rendir cuentas claras a no solo los diputados, sino a todos los costarricenses. Hago un llamado vehemente al Gobierno de la República para que, junto con este ministro y otros más, no se repitan esta serie de situaciones, porque es necesario que los costarricenses tengan la información pronta y oportuna de lo que está sucediendo en el entorno político de nuestro país. Y el ministro de Hacienda provocó la molestia de los diputados de la Comisión de Hacendarios. El jerarca, quien fue convocado a audiencia para dar detalles de la liquidación del presupuesto de 2021, no llegó a la sesión debido a un retraso en el Consejo de Gobierno. Es la segunda vez que Nogui Acosta no asiste a la comisión tras ser citado, mientras los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa abrían la sesión de este miércoles. Nogui Acosta, ministro de Hacienda, se encontraba en casa presidencial en el Consejo de Gobierno. El jerarca debía estar en una sala del primer poder de la República, ya que había sido convocado para dar detalles sobre la liquidación de presupuestos públicos y dictamen de la Contraloría General de la República de 2021. Su ausencia causó la molestia de los diputados de las 6 fracciones, ya que Acosta no avisó de su ausencia, por lo que consideran que los dejó plantados. Además, es la segunda vez que no asiste a la comisión tras ser convocado, aunque en la ocasión anterior sí dio aviso un día antes. Los legisladores consideran que la ausencia del jerarca es un tema delicado, ya que es una voz autorizada para exponer sobre el presupuesto de 2021, por lo que aseguraron que esperan que no los vuelva a dejar plantados. La defensa pública laboral de Pocosí es de las más congestionadas del país, y si a eso le sumamos la vulnerabilidad de la población que allí se atiende, las cargas se vuelven insostenibles. Ya regresamos con un reportaje sobre este tema. Regresamos. La tercera oficina con más ingresos en todo el país es la de Pocosí, en Limón. En 4 años entraron 5.000 casos, lo cual contrasta con que allí solo hay 4 defensoras públicas. Las encargadas de esa oficina recalcan que, aunado a la cantidad de trabajo, la población que atiende es sumamente vulnerable, ya que en su mayoría tienen bajo nivel económico y educativo. En la tercera entrega de este reportaje nos adentramos en esta oficina limonense. La carga de trabajo de la defensa pública laboral es pesada. Sin embargo, hay oficinas que definitivamente tienen una carga muchísimo mayor. Ejemplo de esto es la oficina de Pocosí, la cual registra entre el 2018 y el 2021 la mayor cantidad de ingresos fuera del gran área metropolitana. Tal como observamos en este gráfico, en esos 4 años entraron casi 5.000 casos, lo cual representa un 7% del total de asuntos ingresados a toda la defensa pública laboral en ese periodo. Más en detalle, solo en el 2021 ingresaron casi 1.200 casos, pese a que la oficina estaba integrada en ese momento por solo 4 defensoras públicas. Esto implicaba que ese año ingresaron 300 casos por cada abogada, sin contar los casos que ya tenían en trámite. Tenemos un circulante que ronda los 600 a más expedientes por cada una de nosotras, ¿verdad? Entonces sí, eso sí implica una carga laboral bastante considerable. Con esas cargas de trabajo es complicado porque no deja de llegar la gente, ¿verdad? Siempre hay más. Y eso que todavía existen personas que no saben de la defensa pública.
Es decir, sobrepasan por mucho los 400 expedientes por defensor establecidos por planificación del Poder Judicial. Por ello, la Dirección General de la Defensa Pública hizo un reacomodo de plazas para trasladar a otra defensora pública a esa oficina de Pocosí. El movimiento se dio este año. Ellos revisan los informes estadísticos y tratamos de crear movimientos, ¿verdad? Porque muchas veces hay lugares donde suben, hay otros que bajan, ¿verdad? Y entonces vamos un poco como moviendo piezas. Hace poco esa fue la última pieza que movimos. Movimos una plaza de la Defensa Pública, el primer circuito judicial de Limón, que estaba allí, ¿verdad? Que dentro de las cosas que llevaba era Sarapiquí, y la trasladamos a Guapiles, que está un poco más colapsada. Sin embargo, pese a eso, la acumulación no baja. Por el contrario, cada vez sube más. Solamente entre enero y abril del 2022 atendieron a 1.498 personas que se acercaban a preguntar sobre servicios, a interponer demandas, a consultar sobre sus procesos, entre otras gestiones. Según Jerlyn Sanabria, por la ubicación geográfica, la población que se atiende es sumamente vulnerable. Para empezar, generalmente son peones que trabajaban en fincas bananeras o piñeras de la zona y que tienen por ende un bajo nivel educativo. Además, su nivel económico es bastante bajo, por lo que incluso a veces las defensoras deben desplazarse hasta las viviendas de los usuarios para poder empezar o avanzar con el proceso. Allí también reciben a muchas personas con su condición migratoria irregular, por lo que llegan con temor a ser deportados. Como no tienen su situación migratoria regular en el país, no quiere decir de que no puedan ser recibidos acá en la defensa pública, más bien por el contrario, ellos tienen los mismos derechos y deberes que cualquier trabajador costarricense, y nosotros incluso en los procesos judiciales solicitamos hasta medidas cautelares para que se les dé un asilo temporal mientras se tramita el expediente. Esa misma vulnerabilidad se refleja en que muchos usuarios ni siquiera saben para quién trabajan, por lo que las defensoras públicas deben investigar para poder interponer la demanda, ya que sin el nombre del patrono es imposible judicializar el asunto. Si bien hay bastantes casos de despido injustificado o de no pago de prestaciones, el grueso de lo que se atiende en Pocosí son riesgos de trabajo, es decir, peones que sufrieron un accidente mientras trabajaban y su patrono no quiso responsabilizarse por ello. Si es necesario, tenemos que pedir una medida cautelar para que se le dé una atención médica de forma inmediata a esa persona, ¿verdad? Máxime en casos urgentes. Han llegado personas aquí con el dedo expuesto, hemos tenido incluso que ir a recibir demandas a los hospitales. Explicó que estos casos suelen resolverse bastante rápido, siempre que el demandado sea únicamente el Instituto Nacional de Seguros. Es decir, si no hay intervención contra el patrono, suelen cerrarse bastante pronto. Más allá del proceso que sea, las defensoras de Pocosí saben que los usuarios son muy vulnerables y por ello es que les dedican bastante tiempo para explicarles bien el proceso, un tiempo y esfuerzo que los trabajadores agradecen. Todo este proceso me sentí protegido, me sentí representado y a la vez sentí esa seguridad, ¿verdad? En un sistema que fue hecho para eso, para proteger al ciudadano de escasos recursos. En la última entrega de este reportaje abordaremos las medidas que ha tomado la Defensa Pública Laboral para bajar su circulante. Acueductos y Alcantarillados contratará unas 100 personas para ocupar diversos puestos en la institución. La primera feria de empleo que organiza Acueductos y Alcantarillados se realiza este 22 y 23 de junio para darle la oportunidad a más de 100 personas para que accedan a un puesto de trabajo en esta entidad. Esto es parte de la transparencia que se está moviendo a nivel institucional con la nueva administración.
y esto es para evitar aquellos nombramientos irregulares que salieron en su momento, ¿verdad? Ahí estuve leyendo en los comentarios que la gente decía que los puestos tenían nombres, no es así. Se va a demostrar con esta feria de empleo que realmente se requiere personal nuevo, innovar, personal para trabajar en proyectos de inversión que vengan realmente a dotar de conocimientos, a dotar de nuevas tecnologías de administración de proyectos que son importantes para el país. La actividad que se desarrolla en la sede central de esta institución en Pavas tiene un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Hay una gran oportunidad, primero que nada, porque hay una institución muy grande como es Acueductos Alcantarillados, que nos da esta oportunidad a los que somos preparados y los que no lo somos para poder participar en una vacante. Son actividades como que bastante convenientes para la población, ya que últimamente como que con todo esto de la pandemia y pues se ha complicado mucho el encontrar un trabajo o algo por el estilo, así que sería como que una muy buena oportunidad. Precisamente sobre este tema, los funcionarios del sindicato se han hecho presentes para fiscalizar de que haya transparencia. Nosotros como organización estamos vigilantes de que no sea por política y que no sea por amiguismo o por familiaridad. Son plazas temporales que tienen todos los trabajadores, tanto internos como la población, del derecho de participar, pero que se haga en un marco de transparencia, que esto no se convierta en un circo político o amiguismo dentro de la AIA. Los interesados en obtener uno de estos puestos deben de llevar una hoja de vida actualizada, la hoja de delincuencia y la cédula vigente, además la licencia de conducir B1, títulos de bachiller de educación media, universitarios y también la incorporación al colegio profesional correspondiente. Todo eso deben de llevarlo en un dispositivo digital. La feria es modalidad mixta, esto quiere decir que lo pueden hacer su registro de forma virtual o presencial. El Consejo de Médicos y Cirujanos presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de objeción contra el cartel de licitación para la contratación administrativa en la prestación de los servicios integrales de salud en primer nivel de atención en 10 áreas que exigen atención a 5 pacientes por hora. Este recurso se presenta específicamente contra la cláusula 5.4 de las especificaciones técnicas del procedimiento licitatorio para la prestación de servicios integrales de salud en un primer nivel de atención reforzado para las áreas de salud de Escazú, Santa Ana, San Francisco, San Antonio, La Carpio, León 13, San Sebastián, Paso Ancho, Pavas, Desamparados 2, Tibás, San Pablo y Barba. La cláusula en cuestión se sustenta en el artículo 108 de las normas que regulan las relaciones científicas, académicas, profesionales y sindicales entre la Caja Costarricense del Seguro Social y los profesionales que establece el médico asistente de medicina general que labora en consulta externa o consulta ambulatoria atenderá a 5 usuarios por hora, lo que exigiría a los profesionales en medicina realizar el acto médico en un tiempo máximo de 12 minutos por paciente. Nosotros con antelación nos habíamos dicho a la caja que no estábamos de acuerdo que se aumentara el número de pacientes por hora. Nosotros consideramos que el ver 4 pacientes por hora es el mínimo necesario para poder dar una atención adecuada. El ver 5 pacientes va a disminuir el tiempo en ver un paciente, a conllevar a una insatisfacción de parte del usuario y además que el médico pueda realizar un diagnóstico inadecuado. Las autoridades del colegio añaden que dentro del cartel ya se había presentado una objeción al respecto a la determinación del tiempo mínimo que un profesional de la medicina requiere dedicarle a un paciente y que el órgano director declaró con lugar dicho reclamo mediante una resolución del pasado 21 de febrero de 2022. Nosotros siempre hemos dicho que nuestro deber es apoyar a la población costarricense y sobre todo también a los médicos que están haciendo su adecuado trabajo. Esta situación no es para nosotros aceptable
Por tal motivo hicimos el criterio de la objeción ante la Contraloría General de la República, porque no es posible que se disminuya el tiempo de la consulta. El colegio reglamentó el tiempo de ejecución del acto médico que, con base a criterios técnicos y científicos, determinó que este debía ser de 15 minutos por paciente. Y este martes inició la esperada vacunación COVID-19 en niños menores de 5 años en los Estados Unidos. Ante esto, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología valora la posibilidad de aplicarla también en Costa Rica. Después de su aprobación el pasado 17 de junio, la vacunación COVID-19 para el rango de edad entre los 6 meses y 5 años inició en los Estados Unidos este martes. Ante la consulta de este medio sobre la posibilidad de que también se empiece a inocular en Costa Rica a este rango de edad, el Ministerio de Salud contestó mediante un correo electrónico que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, basados en la evidencia científica, valorará y tomará una decisión en relación con aprobar o no la vacunación para los niños menores de 5 años, la cual sería informada de forma oportuna. Para el epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero, será de gran importancia colocar la inmunización a estos niños, principalmente por los beneficios que puede traer a largo plazo. Alguna gente podría pensar que quizás no hay mayor beneficio en vacunar a esta población porque es la que menos se enferma y porque cuando uno ve los datos de letalidad o de mortalidad, ve que son los menos afectados. Sin embargo, hay que recordar, y esto es importante porque de ahí, aquí radica la relevancia, la importancia, la pertinencia de vacunar a estos pequeños, y son los efectos a largo plazo. Muchos de estos pequeños se enferman o tienen la infección de manera asintomática, pero los efectos se ven a largo plazo. Las vacunas de Pfizer y Moderna son las que están aprobadas hasta el momento, con 2 dosis para la Moderna y 3 aplicaciones en la vacuna de Pfizer. Se ha detectado son 38,000 aproximadamente que se dieron de forma contraria a lo estipulado en el decreto. Generalmente no se validó las provisiones que estaban en el decreto, y los 1.300 de funcionarios públicos. De esos 18,000 aproximadamente ya fueron determinados como personas en condición de vulnerabilidad, por lo que ya esos casos prácticamente se cerraron, no se van a cobrar, y ahora estamos en espera de determinar con estos que quedan, que como decía el licenciado Coto son aproximadamente 21,000, para determinar si en un análisis de costo-beneficio le sale más caro al Estado la recuperación, o si generamos algún esquema de cobro que nos permita poder recuperar esas sumas. El Ministerio de Trabajo afirmó que fueron 38,000 bonos proteger que se dieron a personas que no cumplían con los requisitos, entre ellos pensionados, privados de libertad y funcionarios públicos. Sin embargo, de ese total, 12,000 bonos no se podrán cobrar, ya que sale más caro el procedimiento jurídico para recuperar el dinero que lo que el gobierno suministró a estas personas. Es por eso que ahora están tratando de recuperar los 12,000 bonos restantes que se tramitaron de manera incorrecta, lo que significa 8.500 millones de colones. El Ministerio de Trabajo se mantiene abordando este proceso, pero no saben cómo se va a localizar a las personas y cómo se realizará la devolución. La ministra de esta cartera, Marta Esquivel, solicitó un informe a la auditoría interna de la institución donde se evidenció la falta de planificación y fallas técnicas en el software utilizado, y es por esto que también se iniciará un proceso legal en contra de la compañía encargada de ese trabajo. El bono proteger fue un apoyo económico que iba entre los 62,000 y los 125,000 colones al mes que les brindó a las personas que se vieron afectadas por la pandemia y que no recibían alguna transferencia del Estado. La semana pasada el gobierno informó que 1.309 funcionarios públicos aprovecharon el beneficio sin tener afectación por la pandemia, por lo que dio un plazo de un mes para devolver 160 millones de colones.
La investigación penal por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida como UPAD, será ahora procesada en la vía ordinaria y no en la Sala Tercera como se venía realizando, porque tenía miembros de los supremos poderes. Sin embargo, tras más de un mes desde que Carlos Alvarado, expresidente de la República, y Víctor Morales, exdiputado, dejaron sus cargos y perdieron su inmunidad, la acusación penal aún se mantiene estancada en la Secretaría de la Corte. Este lunes, los magistrados de la Sala de Casación Penal acordaron enviar el expediente de la causa principal, donde se investigan varios presuntos delitos por la creación de la Unidad de Análisis de Datos UPAD y donde figuran como imputados el expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el exdiputado Víctor Morales, a la Fiscalía para que se tramite por la vía ordinaria. La Sala de Casación Penal resolvió acoger una excepción de incompetencia que había planteado la Fiscalía en el caso principal, en el caso primario de la denominada causa UPAD. Esta causa se tramitaba como un procedimiento para juzgar a miembros de supremos poderes y ahora pasa a ser un procedimiento ordinario en vista de que don Carlos Alvarado y don Víctor Morales perdieron la condición de miembros de supremos poderes. Confirmamos que hemos sido notificados de la resolución de la Sala Tercera, que ordenó enviar el caso conocido como UPAD al trámite ordinario, tal cual prevé la legislación. Como lo hemos hecho desde el inicio, atenderemos respetuosos todas las fases que el proceso demande, con la certeza de que no se ha cometido ningún delito. En esta causa, que es la principal, investigan a 8 personas: el expresidente Alvarado, el exdiputado Morales, el ex viceministro de Planificación Daniel Soto y otros 5 exfuncionarios de Casa Presidencial. Esta causa se mantiene en investigación y lo último que se realizó fue la extracción de datos e información de los dispositivos móviles decomisados. Sin embargo, se interpusieron varias apelaciones sobre la manera en la que se iba a analizar esa información. La resolución que ordena la apertura de los registros informáticos permanece, porque la resolución no desaparece, pero quedan pendientes de resolver varias alegaciones de los señores defensores que tendrán que ser resueltas por el Juzgado Penal de Hacienda de previo a realizar la apertura, tanto de las computadoras como de los teléfonos. La Fiscalía General acusó formalmente desde el 1 de febrero de este año a Carlos Alvarado y Víctor Morales por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y fraude de ley. El 23 de febrero la acusación se presentó en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que los magistrados la revisaran y pudieran solicitar el levantamiento de la inmunidad a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, tras 4 meses no se realizó ninguna gestión y ahora, por la pérdida de la inmunidad, deberán devolverlo a la Fiscalía para que se tramite en la vía ordinaria. Pero este lunes 20 de junio la Fiscalía le confirmó a 13 Costa Rica Noticias que el expediente todavía está en la Corte. El retraso siempre va a afectar a las partes. Eso nunca puede verse como un beneficio. Pero entendemos que el procedimiento a lo interno de la Corte se ha dilatado y esperamos que con prontitud el expediente vuelva para realizar el trámite normal que lleva cualquier proceso penal de ciudadanos sin fuero especial. El 11 de mayo la Fiscalía confirmó que estaban a la espera de lo que resolviera la Corte, pues los 2 imputados perdieron su fuero especial. El Servicio Nacional de Guardacostas recibió $3.5 millones en equipo donados por los Estados Unidos. Con esto se fortalece la lucha contra el narcotráfico. Estos son los equipos tecnológicos que donó los Estados Unidos al Servicio Nacional de Guardacostas. Se trata de un sistema de comunicación satelital que, además de la compra de los equipos, incluye la instalación en las lanchas patrulleras, interceptoras y en sus centros de operaciones en el país. Esta inversión asciende a los $3.5 millones. Este equipamiento que estamos donando, que con un valor de $3.5 millones, no se lo damos a cualquiera. Es un equipo muy seguro que se lo damos solo a los mejores partners, ¿no? Los mejores aliados. Y Costa Rica ha demostrado que es confiable, que lo puede usar, que es profesional. Entonces creemos que este equipo va a ayudar no solo en mejorar la efectividad de las operaciones contra el crimen organizado, pero también mantener seguros a los guardacosteros en sus misiones, ya que se puede comunicar a muy largas distancias y estar seguros que están bien todos. Con este equipo se mejorará la seguridad en los operativos antinarcóticos, ya que proporciona visibilidad y comunicación crítica en tiempo real,
mientras realizan las operaciones en alta mar y en contra de los grupos criminales. De acuerdo con el director de Guardacostas y viceministro de Seguridad, Martín Arias, este equipo permite que desde tierra también se trabaje en la interdicción de las embarcaciones que cometen delitos, pero además brinda seguridad a los oficiales. Es un sistema que nos permite tener mando y control desde las oficinas centrales, manejamos las operaciones y giramos las instrucciones a las embarcaciones que están en la interdicción en el mar allá afuera. Con esto podemos estar a 100, 200, 500 kilómetros, 700 kilómetros mar afuera, con la total seguridad que vamos a estar comunicados en todo momento con esas embarcaciones. La donación se realizó este martes en el Ministerio de Seguridad Pública y es parte del trabajo entre los dos países en la lucha contra el narcotráfico. Un grupo de padres de familia se manifestaron para dar apoyo a la familia de un niño con autismo que fue agredido en un centro de educación en Heredia y para pedir también seguridad en los centros educativos de Costa Rica. Al regresar, los detalles. Continuamos y un importante grupo de padres de familia y activistas protestó durante la mañana de este miércoles frente a las oficinas del despacho de la ministra de Educación Pública para que se mejoren los protocolos de seguridad de sus hijos en los centros educativos. Vemos algunas de las reacciones suscitadas durante esta protesta. Bueno, reúne la situación ocurrida con el niño de la escuela en Heredia que sufrió una golpiza por causa de un compañero. Y además de que la maestra del centro educativo pues no supo abordar la situación, entonces hoy las familias de las personas del espectro autista se han reunido para exigir lo que les corresponde, que son los derechos humanos, escuelas seguras y que respeten, ¿verdad?, sus derechos y que se genere una educación inclusiva. Bueno, esta es una lucha, ¿verdad?, que se da el día a día, todos los días. Como madre y como activista me doy cuenta de casos, de situaciones que se dan en los centros educativos. Entonces, indiscutiblemente, este ha sido un motivo, ¿verdad?, que ha indignado y nos llama a unirnos, ¿verdad?, a apoyar a esta familia y para que las demás familias también se atrevan a denunciar, a exigir al sistema, porque es el sistema educativo el que está fallando a las familias, el que está fallando al estudiante que tiene la condición de autismo. En esta actividad que realmente no es que uno sea malcriado ni berrinchudo, pero sí hace falta a veces manifestarse fuerte para que las autoridades del MEP tomen realmente en serio a nuestra población TEA. Hay un decreto que es el 40.955 que hizo el MEP en el 2018 y queremos que ese decreto tiene que ser revisado, consensuado y consultado con las organizaciones y las familias con discapacidad. No puede ser que se haga un documento, un escritorio y venga a ser un completo caos. Los maestros, profesores, docentes no están preparados para atender a nuestra población. Esto lleva un trasfondo más, porque nos estamos dando cuenta desde hace mucho tiempo que el acoso escolar comienza desde los docentes. El docente es el que comienza a hacer el bullying y le manda mensajes subliminales, obviamente, tal vez sin intención, a los niños. ¿Cómo comienza el bullying? Pues cuando yo decido o el docente decide segregar al niño y apartarlo, porque lo ve diferente. Bueno, estamos acá manifestándonos en un acto pacífico para pedir los derechos de las personas con discapacidad, en este caso el espectro del autismo, ¿verdad?, para hacer valer los derechos de la población autista. Luego de llegar a un acuerdo y proponer una reunión en el Ministerio de Trabajo, los choferes de autobuses de la empresa Guadalupe regresaron a sus labores. Los trabajadores esperan que se respeten sus derechos laborales y se mejoren las unidades. Desde las 3 de la mañana de este miércoles, los choferes de Guadalupe de San José mantuvieron un paro de labores para exigir que la empresa ratifique el sindicato, para que no despidan a los trabajadores sindicalizados y además para que respeten sus tiempos de comidas.
para solucionar el problema que han creado 2 o 3 personas dentro de la empresa. La empresa se mantenía en armonía. Esto ellos lo están aplicando a raíz de que en otras empresas como Sesma, como Sembus, toda esa gente le quitan cédulas, le quita marcas en la barra porque ellos manipulan la información. Ellos han venido ejerciendo despidos a los sindicalistas. Uno de los socios renombró de que iba a hacer el despido de los mismos, que no iba a aceptar el sindicato. Adicional a eso, también estamos solicitando tiempo para poder desayunar, para poder almorzar dignamente, para tener un servicio sanitario en las terminales y que cese el problema de los despidos. El mantenimiento de las unidades ha caído demasiado, ha sido deplorable. Últimamente han habido bastantes unidades varadas, y lo que queremos es poder brindar un servicio de calidad. La representante de la seccional de ANEP, Empresa Guadalupe Limitada, aseguró que las partes se sentaron a discutir los problemas en una mesa de diálogo en el Ministerio de Trabajo. Además, indicó que la empresa recibió el pliego de peticiones de los funcionarios. Bueno, ahorita llegamos a un acuerdo con la empresa y aceptaron firmar las peticiones, las van a revisar y se abrió una mesa de diálogo en lo que es el Ministerio de Trabajo. A partir de la 1 de la tarde nos vamos a presentar para ver a qué otro acuerdo podríamos llegar también. Importante mencionar que el servicio se restablece, que ya los compañeros se movilizan a trabajar. Correcto, ya el servicio se está dando con normalidad a partir de este momento. Los vecinos del lugar aseguraron que tuvieron que caminar para trasladarse a los centros de salud o bien tomar otro tipo de transportes para llegar a sus trabajos. Muchos tuvimos que salir desde muchísimo tiempo antes y todas las paradas y todo estaba llenísimo. Bueno, los servicios de transportes, estos otros que hay alternativos, no daban abasto tampoco. Entonces, vieras como estábamos desde temprano, se hicieron presas de yo trabajo aquí en la empresa Guadalupe, aquí en San Juanillo, y resulta que yo vivo aquí a los 500 metros, siempre vengo a pie, ¿verdad? Y tuve que sacar el carro porque, digamos, no había espacio, habían demasiados buses por todos lados. Y yo veo que los agarraron de sorpresa a todo el mundo. Pues yo salí a las 4 horas a sacar cita de Valls, ahí en Guadalupe, y todo el mundo iba bajando a pie. La gente de Purralmos, Otali, Heliconias, todos esos. Sobre este tema en 13 Costa Rica Televisión tratamos de conocer la versión de los empresarios. Sin embargo, nos indicaron que no había un vocero autorizado para dar declaraciones. El hecho de que Costa Rica haya clasificado al Mundial hará en la economía costarricense un bien. ¿Por qué? Porque tendremos una reactivación económica temporal, o sea, va a ser solamente por la estación. El hecho de que el Mundial de Fútbol esté en las mismas fechas, o se aproxime al pago del aguinaldo, hará que el costarricense promedio salga a consumir. Mismo comportamiento que vimos en el partido de repechaje. Por tanto, hoteles, restaurantes, bares, gente que vende bolas, gente que vende camisetas alusivas al Mundial o cualquier producto que sea el Mundial, tendrá un mercado muy grande y este mercado lo abarcará el costarricense. Todos queremos tener un recuerdo del Mundial. Por tanto, esto va a hacer que la economía se reactive en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. A pesar de que la clasificación de Costa Rica al Mundial traerá un crecimiento económico para algunos sectores, expertos en finanzas recalcan que debido al escenario que vivimos, el alto costo de la vida continuará. Es decir, que el efecto mundial no cambiará la inflación ni precios en el tipo de cambio o tasas de interés en créditos, según explicó el economista Jorge Benavides. La crisis de los contenedores, la incertidumbre que vive el país y el conflicto entre Rusia y Ucrania son factores que continuarán ejerciendo presión en la economía de Costa Rica. Lo que sí detalla Benavides es que el efecto mundial desencadenará un alto consumo, ya que coincide también con la fecha de pago de aguinaldos, por lo cual también hace un llamado a administrar de forma correcta el dinero para evitar endeudarse o no priorizar en qué invertir dicho presupuesto. Negocios sostenibles son los que no dañan a las personas ni al planeta, crean valor a las partes interesadas y se enfocan en mejorar el desempeño ambiental, social y de gobernanza.
Sostenibilidad, economía verde y cooperación para el desarrollo podrían ayudar en la reactivación de las MIPYMES en Latinoamérica. Un foro organizado esta semana por el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, CELIEM, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y el Colegio de la Frontera Norte de México promueve que las MIPYMES latinoamericanas reactiven su economía desarrollando proyectos de economía verde. Como una micro, pequeña empresa relacionada a moda puede ser sostenible, entendiendo que la mayoría lo que hoy en día en moda se produce es definitivamente derivados de plástico. Y ahí justamente le vamos a enviar a todos, por supuesto, la presentación, pero la presentación con varios recursos adicionales. Y esta experiencia lo que lo hace interesante es que su nicho de negocio es la moda sostenible, moda que no está causando daño al entorno y medio ambiente, desde la manera como se fabrica, pero también todos los materiales que se está utilizando. Entonces, ahí es porque lo quisimos poner aquí, porque realmente es uno de los ejemplos que se puede impulsar temas de alto valor de una manera sostenible que adicionalmente pueden generar o convertirse, en este caso de Maybelis, la marca. El primer foro MIPYME LATAM se desarrolló en el marco de las actividades preparatorias hacia el tercer Congreso y segundo ExpoPYME LATAM 2022, que se realizará en el mes de septiembre. Una nueva vitrina digital permitirá la comercialización de vehículos y medios de transporte usados. Motor CR realizó una inversión de $150.000 para poner en funcionamiento su proyecto que activará la venta y compra de vehículos entre distintos países de Centroamérica. Motor es una nueva plataforma que le permitirá comercializar todo tipo de vehículos y medios de transporte como bicicletas, motos, transporte marítimo, maquinaria industrial e incluso tienen una sección para subastas. Nosotros fijamos cuáles eran las plataformas más exitosas en los países desarrollados y, por ejemplo, tenemos cantidad limitada de fotografías, videos. Podemos hacer que cuando una persona requiera un pick-up en especial y no tenemos en ese momento oferta porque el mercado no lo tiene disponible, cuando ingrese el vehículo a la base de datos, inmediatamente envíen una notificación. Y son las cosas que hacen que al final pensemos que una plataforma está construida por el usuario, para el usuario y en beneficio de toda la industria. Agradecemos a todos la atención que nos han dado, haber participado de manera virtual o presencial y esperamos puedan ingresar a www.motor.cr. La plataforma guarda las preferencias de cada persona con las más avanzadas tecnologías y experiencia al usuario, por lo que es como diseñar una página a la medida y gusto de cada persona. Además, incluye niveles de seguridad que ofrecen confianza a todas las partes durante la transacción. Un festival de cine coreano se llevará a cabo este 4, 5, 11 y 12 de julio a las 7 de la noche en el Cine Magali luego de 2 años de suspensión por la pandemia. Este año se cumplen 60 años de relaciones de amistad y cooperación entre nuestras democracias. Además del festival, la embajada de ese país anuncia actividades de música K-pop y actividades de gastronomía coreana. Entre las películas se encuentran El fisionomista, El gran golpe, Sado el príncipe heredero fracasado y Pequeño bosque. Para más información, ingresar al Facebook de la Embajada de la República de Corea. Rusia bombardea masivamente Lysychansk, una ciudad estratégica del este de Ucrania. Ya regresamos con la información internacional. Iniciamos con el repaso internacional. Rusia bombardeó masivamente una ciudad estratégica en el este de Ucrania. Rusia bombardea masivamente la ciudad ucraniana de Lysychansk. Así lo afirmó el gobernador regional de Lugansk, quien dijo que este punto clave del este del país resistirá el tiempo que sea necesario. Además, el ejército ruso ya ocupa las 2/3 partes de la cercana Severodonetsk.
La ONG Médicos Sin Fronteras denunció el nivel chocante del sufrimiento de los civiles, víctimas en esta guerra de constantes ataques indiscriminados. Rusia, por su parte, denunció que 2 drones ucranianos habían bombardeado una refinería de petróleo en la región rusa de Rostov, fronteriza con Ucrania, sin causar víctimas. El conflicto está disparando las tensiones entre Rusia y la Unión Europea, que esta semana podría otorgarle a Ucrania y Moldavia el estatus oficial de candidatos al bloque. El jefe de gobierno alemán, el canciller Olaf Scholz, afirmó el miércoles que Ucrania necesitará un plan Marshall, en referencia a la inversión masiva de fondos estadounidenses para reconstruir Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos 100 días, la Unión Europea ha movilizado miles de millones en fondos para apoyar a Ucrania. Alemania siempre está a la vanguardia, pero necesitaremos muchos miles de millones de euros y dólares más para la reconstrucción y eso llevará años. Mientras tanto, Moscú acusó a Berlín de alimentar sentimientos antirrusos en un comunicado conmemorativo del inicio de la invasión nazi a la Unión Soviética en 1941. El presidente ruso Vladimir Putin ha comparado en varias ocasiones la ofensiva que su país lanzó en Ucrania a la lucha contra los nazis durante la Gran Guerra Patria. Por otro lado, Putin llamó a reforzar los vínculos entre los países del llamado Grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ante las sanciones occidentales sin precedentes contra la economía rusa. Los empresarios de nuestros países están obligados a desarrollar sus actividades en condiciones difíciles, ya que los socios occidentales omiten los principios de base de la economía del mercado, del libre comercio y la inviolabilidad de la propiedad privada. Rusia también quiere elaborar con sus socios mecanismos alternativos de transferencias internacionales y una divisa internacional de reserva para reducir la dependencia con el dólar y el euro. Los líderes de los 27 podrían dar a Ucrania el estatus de candidata a la Unión Europea durante esta cumbre. La ampliación de la Unión Europea vuelve a ocupar titulares y centrará la cumbre europea de este jueves y viernes en Bruselas. El ingreso en el club comunitario es largo y pesado, pero Ucrania quiere entrar, sea cuando sea. Estoy haciendo todo lo posible para que después de la guerra formemos parte de la familia europea. Conseguir el estatus de candidato será una gran inyección de moral para Ucrania. Los líderes de la Unión Europea están dispuestos a conceder a Ucrania la luz verde para que el país de 44 millones de habitantes sea candidato al bloque. Pero es posible que se quede en una mera inyección de moral y que no se fije un calendario para abrir negociaciones. Antes de la guerra, Ucrania era un país con importantes problemas de corrupción, de democracia y con un lento crecimiento económico. Pero para algunos analistas se trata de un asunto pendiente desde hace tiempo. A Ucrania se le debería haber ofrecido la perspectiva de la adhesión mucho antes. Es el instrumento más poderoso para inspirar la democratización en países que no son miembros. La cumbre de esta semana no es solo sobre Ucrania. Moldavia y Georgia conocerán si reciben el estatus de candidato. En Georgia, miles de personas salieron esta semana a la calle para pedir un futuro en la Unión Europea. Los países de los Balcanes occidentales también tendrán su propia cumbre. Algunos de ellos llevan décadas intentando entrar en la Unión Europea. Albania, Macedonia del Norte y Montenegro han apoyado la candidatura de Ucrania con la esperanza de que acelere su propia adhesión. Pero no todos comparten esta opinión. Los Balcanes occidentales no se quedarán atrás para abrir las puertas a otro, independientemente de la situación política. Eso sería un gran error. No sería justo. Serbia lleva años transformando radicalmente su economía para adecuarse a los estándares europeos y recibió el estatus de candidato en 2012. Aunque su futuro dentro de la Unión Europea sigue sin estar claro. Y el canciller alemán impulsa un plan Marshall para Alemania que costará miles de millones e implicará varias generaciones. Olaf Scholz propone poner en marcha un plan Marshall para Ucrania. El canciller alemán ha dicho ante los diputados del Bundestag que la próxima semana hablará con los líderes del G7 sobre este plan, a la imagen del que sirvió para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En su opinión, se necesitarán miles de millones e implicará a varias generaciones. Todo esto a pesar de que Scholz considera aún muy lejana una eventual negociación de paz con Moscú.
Ucrania y solo Ucrania decide lo que le conviene en las posibles negociaciones con Rusia, dice. Nada se decidirá sobre Ucrania sin Ucrania. Ese es nuestro lema. La verdad es que estamos muy lejos de unas negociaciones entre Ucrania y Rusia, porque Putin sigue creyendo en la posibilidad de una paz dictada. El canciller alemán también conminó a todos los países occidentales a mantenerse firmes en las sanciones a Rusia y en su apoyo a Ucrania, financiero y a través de la entrega de armas. El martes, Ucrania anunció la llegada de obuses alemanes y Berlín rompió su silencio publicando una lista completa de la ayuda militar enviada a Kiev desde el inicio de la guerra. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, reconoció el miércoles que la inflación sorprendió a las autoridades monetarias y advirtió que puede haber otras sorpresas. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió el miércoles que puede haber otras sorpresas sobre la inflación, en momentos en que los precios alcanzaron un pico en 40 años, con una subida de 8,6% interanual a mayo. Hacer una política monetaria adecuada en este entorno incierto requiere reconocer que la economía a menudo evoluciona de manera inesperada. La inflación obviamente sorprendió al alza durante el año pasado y podrían esperarse más sorpresas. Por lo tanto, tendremos que ser ágiles para responder a los datos entrantes y al panorama en evolución, y nos esforzaremos para evitar agregar incertidumbre en lo que ya es un momento extraordinariamente desafiante e incierto. En un discurso ante el Congreso, Powell aseguró que la economía estadounidense es lo suficientemente sólida para enfrentarse a un endurecimiento monetario o ajustarse al alza de las tasas de interés. Recordó que la Fed subió sus tasas de referencia en las últimas 3 reuniones, un total de 1,5 puntos porcentuales. ¿Está de acuerdo con la perspectiva de que si las tasas de interés suben demasiado rápido podría llevarnos a una recesión? Ciertamente es una posibilidad. No es nuestro resultado previsto en absoluto, pero ciertamente es una posibilidad y francamente los eventos de los últimos meses en todo el mundo han hecho que sea más difícil para nosotros lograr lo que queremos, que es una inflación del 2% y un mercado laboral fuerte. Entre las causas de inflación, el funcionario citó el aumento en los precios del crudo, como resultado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los confinamientos por el COVID-19 en China. Pero los republicanos consideran que la política monetaria de la Fed ha sido demasiado laxa durante mucho tiempo. ¿Diría que la guerra en Ucrania es el principal impulsor de la inflación en Estados Unidos? No, la inflación era alta ciertamente antes de que estallara la guerra en Ucrania. Powell confía en que el endurecimiento de las condiciones financieras debería seguir moderando el crecimiento y contribuir a equilibrar mejor la oferta y la demanda. En la comparación con el primer trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto registró una expansión de 3,5%, pero se observa una contracción de 0,4% entre el primer cuarto de 2022 y el último de 2021. La Policía Federal de Brasil capturó el martes en Hungría a uno de los mayores traficantes internacionales, un brasileño prófugo desde 2020. La Policía Federal de Brasil, en cooperación con la Interpol de Budapest, capturó a Sergio Roberto de Carvalho, conocido como Mayor Carvalho. Este brasileño prófugo desde 2020 es sospechoso de estar al mando de una organización de tráfico de cocaína hacia Europa. La Oficina Nacional de Investigación de la Policía de Respuesta Rápida de Hungría, en estrecha colaboración con el Centro Antiterrorista de Hungría, arrestó en Budapest a uno de los traficantes de droga más buscados del mundo. La organización criminal encabezada por el brasileño es responsable del contrabando de al menos 45 toneladas de cocaína en el periodo de 2017 a 2019. Según la prensa brasileña, que lo apoda el Pablo Escobar de Brasil, Carvalho es un ex policía y utilizaba documentos falsos para burlar a las autoridades en Europa, donde vivía. En España llegó a ser detenido bajo una identidad falsa por supuesto tráfico de drogas. Tras pagar una fianza que le permitió responder en libertad, simuló en 2020 su muerte por COVID con un certificado falso para librarse de la justicia, de acuerdo con un reportaje de TV Globo del año pasado. Afganistán busca a supervivientes tras el peor terremoto en décadas.
En Afganistán continúa la búsqueda desesperada de supervivientes tras el mortífero terremoto en la provincia oriental de Paktika la madrugada del miércoles. Es el peor seísmo que azota el país en décadas. Las cifras provisionales hablan de más de 1.000 muertos y más de 1.500 heridos. El sismo de magnitud 6,1 tuvo su epicentro en este montañoso y remoto lugar cercano a Pakistán y habría destruido unas 2.000 viviendas. Este drama no hace más que empeorar la situación catastrófica que vive Afganistán, con una hambruna que afecta a millones de personas, como alertan organizaciones internacionales como UNICEF. Sufrimos la peor sequía en 37 años. Hay una crisis de desnutrición, una propagación de enfermedades prevenibles como diarrea aguda y sarampión. Estas comunidades están debilitadas desde hace meses y años. Esto ha llegado en el momento equivocado. Esta tragedia es una prueba de fuego para el gobierno de los talibanes, ya que muchas organizaciones internacionales abandonaron el país cuando llegaron al poder hace 10 meses y muchos gobiernos se niegan a tratar directamente con ellos, lo que puede retrasar el despliegue de ayuda internacional de emergencia. En un gesto inusual, el líder supremo talibán ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias para que ayuden al pueblo afgano. Y ya arrancó la esperada vacunación contra el COVID-19 en bebés y niños en Estados Unidos. Comienza la vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos para bebés y niños pequeños. Hospitales, clínicas y farmacias administraron desde el martes los inmunizantes de los laboratorios Pfizer, BioNTech y Moderna a menores de entre 6 meses y 4 años. Muchos de estos niños nacieron durante la pandemia y no han tenido la oportunidad de salir y vivir en el mundo. No han ido a museos, a la escuela y a hacer las cosas que merecen hacer. Significa que en tan solo unas semanas podremos llevarla a lugares cerrados y recuperar un poco de nuestras vidas. Es muy emocionante. Países como Argentina, Chile, China, Cuba y Venezuela ya ofrecían vacunas para menores, pero no incluían los fármacos ARN mensajero como lo son Pfizer y Moderna. Esto es un logro histórico, un paso monumental hacia adelante. Estados Unidos es el primer país del mundo en ofrecer vacunas seguras y efectivas a niños desde los 6 meses. Por primera vez en nuestra lucha contra la pandemia, casi todos los estadounidenses pueden tener acceso a vacunas que salvan vidas. La semana pasada, la Agencia de Alimentos y Medicamentos FDA autorizó las vacunas de Pfizer y Moderna tras determinar su seguridad y efectividad por medio de pruebas clínicas que incluían a miles de niños inoculados. Precisamente repunta el COVID-19 en Europa al comenzar la temporada turística. Repunta la COVID-19 en Europa. Por el momento, el aumento de las infecciones no se refleja en un incremento notable de los ingresos ni tampoco en el número de fallecidos. En junio, los casos llegaron a un máximo de 2.000 infecciones diarias por millón de habitantes. Los países más afectados son Francia, Alemania e Italia, que han experimentado un aumento constante durante el mes de junio, algo que ha hecho subir la media en toda la Unión Europea. Las cifras oficiales en España muestran que desde marzo han muerto 107.239 personas de COVID-19. Los epidemiólogos atribuyen el aumento del número de casos a 2 factores: la disminución de la eficacia de las vacunas en todo el continente y la llegada de nuevas subvariantes de Omicron BA4 y BA5. Parecen ser más resistentes a las vacunas y también más contagiosas que las anteriores variantes de la COVID-19. Una preocupación prioritaria para las autoridades sanitarias, ya que Europa se adentra en la temporada turística con desplazamientos masivos, tapizada además de festivales musicales y potencialmente muy contagiosos. Un histórico proyecto para el control de armas fue presentado en el Senado de los Estados Unidos. En Estados Unidos se presentó la nueva legislación para frenar la violencia desatada por el porte de armas. Esta legislación, que cuenta con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos, es la mayor reforma luego de 30 años. Con este proyecto se pretende instaurar el refuerzo de la verificación de los antecedentes penales y psicológicos de los compradores de armas de entre 18 y 21 años, acabar con lo que se conoce como el vacío legal del novio, por el cual hasta ahora, si alguien es acusado de violencia doméstica sin estar casado, se le permite seguir teniendo armas en propiedad, y también reforzar las sanciones contra los traficantes de armas. Asimismo, se desembolsaría dinero a los estados para mejorar las iniciativas de seguridad escolar y salud mental.
Quito ha vivido una jornada de violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes. La movilización indígena se instala con fuerza en Quito. Ecuador ha vivido otra jornada de fuertes enfrentamientos entre agentes y manifestantes en el marco también de un segundo estado de excepción decretado por el presidente Lasso para intentar frenar las protestas. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. No vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país. Mantenemos abierto el diálogo. Desde el inicio, las manifestaciones se han convocado contra el aumento de los precios y las políticas económicas de Lasso. Los organizadores de estas movilizaciones, que alcanzan ya su 10º día, han exigido al gobierno que ponga fin a la represión policial y al estado de excepción que rige en 6 provincias del país. Solo así, la Confederación de Nacionalidades Indígenas cree que se podría propiciar ese proceso de diálogo al poder instalar una asamblea popular en el corazón de la capital. Estamos dispuestos a dar una respuesta que permita abrir la discusión sobre los mecanismos de cumplimiento de los puntos por los que nos hemos tomado esta movilización a nivel nacional. De esta forma, dicen, las organizaciones populares no serían burladas como en anteriores ocasiones. El objetivo de estas movilizaciones, señalan, es conseguir resultados. Durante las manifestaciones, 2 personas han muerto. Una se cayó por una ladera mientras la policía trataba de contener a los manifestantes y la otra falleció al manipular un explosivo, según la policía. Los manifestantes denuncian que fue por un disparo a quemarropa. El presidente venezolano Nicolás Maduro informó que habló con el mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras afectadas desde el año 2015. Conversaciones entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela y el mandatario electo de Colombia afirmaron el miércoles que hablaron sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, afectada desde 2015. Petro anunció en campaña que normalizaría las relaciones con Venezuela, rotas en 2019, luego de que el gobierno del saliente gobernante Iván Duque tachara de fraude la reelección de Maduro un año antes y reconociera como presidente encargado al opositor Juan Guaidó. Duque ha acusado en varias ocasiones a Maduro de dar refugio a guerrilleros colombianos y narcotraficantes en su territorio, algo negado por Caracas, que a su vez denuncia a la administración del saliente mandatario por enviar a paramilitares para desestabilizar y alentar planes de magnicidio en Venezuela. Me dicen, ¿van a abrir fronteras? Yo les estoy diciendo, las fronteras están abiertas. Aquí lo importante es sobre todo que nosotros sigamos garantizando, sobre todo del lado venezolano, es que no haya connivencia con el terrorismo. La frontera colombo-venezolana, que fue la más activa de América Latina, cerró en 2019 tras la ruptura de relaciones entre ambos países, aunque a partir de 2015 el paso vehicular ya estaba restringido. Desde entonces, el uso de las llamadas trochas, pasos clandestinos en la porosa frontera de más de 2.200 kilómetros, proliferó entre los pobladores a los 2 lados. El tránsito peatonal y fluvial se reanudó parcialmente a finales de 2021, pero el paso de vehículos y mercancías sigue cerrado en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde se encuentran los principales puentes fronterizos. Vamos al corte y volvemos con el repaso de la información deportiva. La selección femenina mayor ve los fogueos contra Haití como una medición de cara al premundial en México a inicios de julio. La tricolor ya trabaja con el plantel completo, incluyendo las legionarias. La selección femenina mayor inició concentración esta semana para enfrentar 2 fogueos contra Haití como preparación para el premundial en México. La tricolor ya cuenta con todo el plantel, incluyendo las legionarias. Jugadoras y cuerpo técnico ven los encuentros contra la selección caribeña como un parámetro de cara al torneo, donde buscarán un boleto para la Copa Mundial de Australia-Nueva Zelanda el próximo año.
Son entrenos de mucho provecho, igual, sabe, ¿verdad? Tenemos nuestro objetivo que es pasar al Mundial, no va a ser fácil, pero estamos trabajando día con día. Bueno, es un grupo bastante fuerte, todas quieren el mismo objetivo, clasificar, así que no van a ser partidos fáciles, van a ser finales, vamos a jugar como si fuera la última final. Gracias a la acumulación de trabajo que tenemos en los diferentes microciclos, yo creo que ahorita estamos afinando detalles, bueno, tenemos solo 2 días de estar entrenando, pero afinar detalles, porque hemos tenido bastante trabajo durante este año y eso ha sido mucho beneficio para el cuerpo técnico y para nosotras las jugadoras. De eso tenemos una tarea muy importante, que es el sábado. Es un rival bastante fuerte, también está compitiendo por un espacio en el Mundial, nos lo hemos topado varias veces en lo que es el proceso de CONCACAF y tiene jugadoras prácticamente profesionales, ¿verdad? Entonces, para nosotros va a ser una buena evaluación de cara a lo que queremos para el premundial. El premundial en México iniciará el 4 de julio. Dicho torneo tendrá 2 grupos. En el primero se encuentra Estados Unidos, México, Jamaica y Haití. En el segundo están Canadá, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago. Los 2 primeros lugares de cada grupo obtendrán un pase directo al Mundial y los 2 terceros lugares disputarán un repechaje intercontinental. El primero de los encuentros contra Haití se realizará este sábado 25 de junio en el Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 8 de la noche. Para este partido se permitirá la asistencia de público. Las entradas se pueden adquirir en specialticket.net por un valor de 3.000 colones. El segundo fogueo se realizará el 28 de junio en el complejo deportivo de la Federación de Fútbol, pero a puerta cerrada. La legionaria Priscila Chinchilla aseguró sentirse muy orgullosa de la temporada que hizo en su club, el Glasgow City, en Escocia, donde fue elegida la mejor jugadora del campeonato. La futbolista entrena con la selección femenina mayor para enfrentar el premundial. La legionaria Priscila Chinchilla aseguró sentirse muy orgullosa de su desempeño en su club, el Glasgow City en Escocia, donde había sido elegida como la mejor jugadora de la liga de fútbol de ese país. Incluso la costarricense asegura que en el último año creció a nivel personal y pudo aprender el idioma inglés. Personalmente me siento muy orgullosa de mí misma, creo que me ha ido bastante bien individualmente. He tratado de dejar el país en alto, que siempre fue mi objetivo cuando me fui. No ha sido fácil por todas las condiciones, ¿verdad? Quizás el idioma, cuando llegué no sabía hablar inglés y ahora ya lo hablo, puedo tener una entrevista. Entonces creo que hace un año hasta ahorita soy otra persona y creo que también me ayudó mucho a madurar personalmente. Chinchilla mencionó que el buen nivel que tuvo durante el campeonato en Escocia impactó en un mejor rendimiento con la selección mayor. La rápida delantera no quiso comentar si existía o no algún interés de otro club por sus servicios. De darse, el equipo que desee ficharla deberá pagar la rescisión de su contrato profesional. Sí, claro que sí. Creo que los últimos 2 partidos que jugué con la selección, bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad de aportar a la selección un poquito con goles. Entonces creo que lo que estoy haciendo allá me está ayudando acá y, como no, es mi país, ¿verdad? Quiero dar 100% hasta más. Entonces creo que hay que seguir trabajando. Esto es solo el comienzo. La jugadora fichó con el club escocés a finales del 2020. Previo a ello, jugó con Alajuelense. Marcela Hernández alcanzó 114 juegos con el cartaginés. El brumoso ya comparte ese récord histórico con el uruguayo Marco García. Marcela Hernández sigue contando historia en el fútbol costarricense. El cubano alcanzó los 114 juegos vestido de blanquiazul y con ello empató el registro dejado desde los años 70 por el uruguayo Marco El Pato García. Quiere decir que si juega ante Saprissa o Alajuelense el fin de semana, el antillano pasará a ser el futbolista extranjero con más juegos en el cartaginés desde 1921. La historia destaca a José Croseri como el primer extranjero del club en 1921, italiano de nacimiento, y desde entonces desfilaron por la institución un total de 105 foráneos. Marcel ya destaca como el mejor artillero con 74 tantos y será sin duda el que más partidos llegue a disputar. El detalle queda a continuación. Marco García de Uruguay jugó 114 partidos con el cartaginés, misma cifra a la cual llegó Marcela Hernández, el cubano, el día de ayer ante el Herediano. Carlos Díaz de Argentina, portero, con 105 juegos. El volante brasileño Luis Claudio dos Santos se quedó en 100. El artillero charrúa Claudio Fabián Cicia llegó a 95. El argentino Hernán Fener jugó 79. El nicaragüense, aún activo con el club, Byron Bonilla, tiene 75. El hondureño Arnold Cruz jugó con Cartaginés 67 partidos, el uruguayo Fabricio Ronchetti 65 y el catracho Cristian Santamaría se quedó en 64. Bueno, y el skate levanta pasiones entre jóvenes de un barrio marginal en Lima, Perú.
A bordo de las patinetas, jóvenes peruanos encuentran la mejor manera de expresarse. En este parque del distrito limeño Villa María del Triunfo, patinadores celebran el Día Internacional del Skate, una disciplina que aleja a muchos de las pandillas que imperan en algunos barrios de la capital peruana. La pura vida, libertad, me expreso como debo de ser, cuando agarro mi tabla. La mayoría de estos jóvenes son de bajos recursos. En Perú las patinetas se comercializan entre 54 y 162 dólares, por lo que en barrios pobres muchos arman sus tablas con partes. Desde pequeño, desde niño, a mí me había llamado la atención el skate, porque cuando era niño también tenía otros amigos que eran muy cercanos a mí y se compraron su skate, ¿no? Y yo también quería, pero el precio era muy caro. El skateboarding debutó como disciplina de competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde el peruano Ángelo Caro logró el 5º lugar. Otros talentos nacionales ya sueñan con los Olímpicos de París de 2024. Empezó todo así como un juego y ahora lo he hecho como una profesión, pues, me dedico a esto al 100% y bueno, y ahorita estoy enfocado en las Olimpiadas. Varios de estos jóvenes esperan poder competir a nivel profesional y ante todo ven la práctica de este deporte extremo como un estilo de vida. Bueno, y con esto llegamos al final de este repaso de las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que puede seguir informándose con nosotros en nuestras diferentes plataformas y también al mediodía. Que tenga una excelente mañana.